Curva doble. Son las que se realizan de un solo trazado con un solo gesto de volante. Se define como aquella en que la salida de la primera curva es exactamente el punto de giro de la segunda curva. Se requiere que las dos curvas sean más o menos iguales y que exista una cierta distancia entre ellas. Si están más alejadas, ya serían dos curvas independientes. Si están demasiado próximas, se ha de modificar el trazado de la primera para que la segunda pueda hacerse correctamente. En este caso, se efectúa un punto de giro en la primera curva y se dosifica la aceleración hasta el punto de giro de la segunda, donde se procederá a levantar, acentuar o no el giro y seguir el proceso normal de la curva. Puesto que lo que interesa es la segunda curva, en la primera se puede pasar por el medio de la curva un poco más abierto o más cerrado en función del trazado y la distancia entre curvas. Desplazamiento lateral del peso. Al entrar en curva, en el tiempo de espera, desplazamos una parte del peso del coche hacia el exterior. Este peso se recupera y de manera suave en la tercera fase al acelerar enderezando. Si la siguiente curva es hacia el otro lado, se reinicia el proceso. La dificultad empieza cuando las curvas están demasiado próximas y pasamos directamente de una a otra. Puede producirse un descontrol del coche, porque en la primera curva tal vez hemos desplazado 300 kilos hacia un lado y en la siguiente no solo hemos desplazado otros 300, sino que se suman a los que anteriormente habíamos desplazado y a la inercia de los 600 kilos desplazándose. La manera de evitar ese posible descontrol del coche es la de buscar un trazado que durante unos instantes, aunque sean breves, nos permitan tener el coche plano, apoyado por igual en las cuatro ruedas. Curvas enlazadas. En este tipo de curvas es conveniente sacrificar el trazado de la primera para hacer bien la siguiente, y sacrificar tantas curvas como sea preciso si estamos en una zona de muchas curvas seguidas. La última curva antes de una recta es la que se ha de poder trazar como si estuviera sola. Puede suceder que unas sean más rápidas que las otras, de manera que siempre se ha de buscar un trazado que en la medida de lo posible permita que regulemos la velocidad con el freno cuando el coche esté plano, completamente equilibrado. En caso contrario, podría producirse un desplazamiento del peso del coche que nos creara dificultades.